Segunda xornada de conferencias destas segundas xornadas sobre antropoloxía, que este ano, como sabedes os que estivechedes onte, está dedicado ao sagrado e ao profano e todo o fenómeno da religiosidade, dende as súas orixes a estas novas formas de religiosidade e expresións, como vamos ter hoxe a oportunidade de escoitar na conferencia de Cristina Sánchez Carretero. Esta mañá vamos ter dúas conferencias. Si onte fomos do máis concreto, o máis xenérico, coa charla de Xosé Manuel Vázquez sobre os ritos ígneos e as celebracións de folións vencelladas as festas das vésperas, e despois Mariño Ferro falou-nos dunha visión xeral da religión popular, pois hoxe o que vamos a ir é dende o máis actual, desde estas novas formas de santuarios e de religiosidade, ata o máis antigo originario, coa última conferencia de Cardero, Dr. Cardero, sobre o luminoso, o sagrado, pasando polos procesos das viaxes dos heróis míticos que vai falar Buenaventura Aparicio Casado e o estudo do santuario da Pena Furada que tenemos a tarde a cargo do arqueólogo Antón Malde. Cristina Sánchez Carretero, un placer tela aquí, conhecemos hai un tempo e teníamos ganas de escoitar os seus traballos. É científica titular do Instituto de Ciencias do Patrimonio do Consello Superior de Investigación Científica, o CSIC, onde coordina a especialidade de antropoloxía. A súa investigación céntrase nos procesos de patrimonialización nas sociedades contemporáneas, conflito e patrimonio, estudo dos novos rituais, do duelo e a inserción entre os procesos migratorios e a revitalización das prácticas religiosas. Formouse como antropóloga e sacou o seu doctorado na Universidade de Pensilvania e desarrollou a súa tese doctoral no Centro de Estudos Etnográficos desta universidade sobre temas de patrimonio inmaterial e escribiu a súa tese sobre a revitalización de prácticas religiosas vinculadas aos procesos migratorios. Ten varias monografías publicadas, pero como os títulos están en inglés, non quero facer ostentación do meu dominio da lingua da pérfida Albión, así que vou abstener, despois ledes aquí, pero, bueno, herencia, peregrinaxe no Camiño de Santiago, no Camiño de Fisterra, camiñando hacia o final do mundo, así feito unha traducción de corrido, e, bueno, sobre os memoriales e este tipo de santuarios que se forman en lugares de mortes traumáticas, tamén ten varios traballos, e incluso el archivo del duelo, análisis de la respuesta ciudadana ante los atentados del 11 de marzo en Madrid, publicado por o CSIC no 2011. Entón, bueno, creo que o máis interesante é darlle voz a ela para que nos conte destas novas formas de santuarios que, por desgraza, cada día son máis frecuentes. Entón, bueno, gracias por estar aquí e damos a voz a ela. Pois, moitas gracias, Rafa. A verdade é que é un verdadeiro placer estar aquí hoxe participando destas xornadas de antropoloxía. Sí, bueno, si vedes que empeza a estar todo demasiado oscuro, pues damos un poquinho máis, pero bueno, de momento está ben. Quero agradecer especialmente a Rafa, tamén a Miguel e toda a organización, a Diputación de Pontevedra, a Concello. Sí. Pero bueno, si hai alguén da Diputación, estamos abertos a súa colaboración todo o que ven. Colabore tamén. Está ben, que colabore. E hoxe vou falar, pois sí, traer ao presente a un tipo de formación que non ten, bueno, que en parte ten un recorrido histórico tamén profundo, pero que é un proceso eminentemente tamén mediático. Vamos a ver a importancia de ter en conta tamén os procesos de los medios de comunicación de masas en como nos conforman e nos conformamos como sociedade. E antes preparei unha brevísima introducción a o que é a antropoloxía da morte tamén en este ámbito cercano, porque, entre outras cosas, en antropoloxía nos dedicamos a
a entender que non a explicar, es decir, non dar explicaciones en abstracto, sino a entender desde dentro, a través do traballo de campo etnográfico, os procesos sociais das diferentes sociedades. E entre estes procesos, como xa vimos, e aquí temos un gran abanico de profesionais que se dedican a entenderlos, a morte destaca como un feito social por excelencia, pero á vez é uno dos máis individuais. Esta paradoxa é tamén a que vamos a entrar aquí. Os procesos que rodean a vivencia da morte e que marcan o final do ciclo da vida son concebidos de forma moi diferente por diferentes sociedades. Se pode combatir a morte, incorporarla, ver ao moribundo como un héroe, como unha víctima, se pode considerarse a morte como final da vida, como comienzo de unha vida diferente. En las sociedades, sin embargo, industriais, e a pesar da ruralidade tamén de Galicia, estamos en unha sociedade industrial, se produce un distanciamiento da morte, e iso temos que tenerlo en conta, estableciéndose unha dependencia das instituciones en este momento. O hospital se convierte en un lugar común de fallecimiento, os procesos que ten que ver con a morte se xestionan a través da medicina e se ritualizan, por supuesto, en diferentes formas de sacralización, pero tamén no tanatorio. Esta distancia da morte propia, pero a la vez ese encantamiento ao consumo da morte allea a través dos medios de comunicación fai que moitos sociólogos, antropólogos digan que mentras que no século XX uno de los grandes tabúes era o sexo, no século XXI, vou pasar ao castelán, perdonen a mistura, son de Segovia, Albacete, pero bueno, ya levo, entón, perdonen os meus erros, paso... La morte, ahora mismo, é unha das cousas de las que menos se fala da morte das reacciones sociais, se fala, como falamos aquí, pero da morte individual, os procesos que conllevan desta morte é unha das cosas de los grandes tabúes do século XXI. Hoxe vou falar non de un duelo, pasa en castellano, non de un duelo individual, sino que, de hecho, este duelo individual está máis centrado cada vez en los espacios privados, sino a algo que hemos asistido en las últimas décadas, donde la toma de los espacios públicos y esa expresión pública del duelo se hace especialmente manifiesta como un patrón que ya se espera, un patrón que ya se reproduce, un patrón que está en diferentes ámbitos y en diferentes lugares. Y es ante muertes que se sienten como especialmente traumáticas por las sociedades. Las catástrofes, las masacres, los atentados terroristas se memorializan en espacios públicos utilizando un repertorio de actos de duelo que se han convertido en este patrón común, esperable y ahora replicable en muchos países occidentales. Luego volveré al final a este dato. Es decir, cuando una muerte es sentida de una manera particularmente trágica por la sociedad, bien porque entre las víctimas haya gente anónima o porque se produzca la muerte de un personaje mediático muy popular, se ponen en marcha estos mecanismos de duelo en espacios públicos, sobre los que me voy a centrar. Pero como ya he dicho, voy a hacer un recorrido, pero brevísimo, sobre esta antropología de la muerte, ya que desde sus propios orígenes la antropología ha elaborado teorías que dan cuenta de esta diversidad de la muerte y cómo cada sistema cultural concibe y se relaciona con la misma, desde el punto de vista de conceptos, valores, ritos, creencias, mundo místico también, y desde los propios orígenes de la disciplina tanto de antropología como de sociología se ha tratado este tema de la muerte. Fraser, Durkheim, Malinowski, Van Gennep también. Uno de los mayores logros de estos autores que acabo de citar ha sido describir la gran diversidad de los modos en que los individuos y las comunidades afrentan este hecho de la muerte. Por ejemplo, y por eso traigo a la antropóloga María Cátedra, en la cita que tienen aquí detrás, María Cátedra, analizando los vaqueiros de Alzada en Asturias, distingue entre buena muerte, mala muerte y muerte trágica. La diferencia entre mala y buena muerte es porque la muerte no es el hecho de la muerte en sí, sino las características que le preceden. Así, la buena muerte es rápida y una mala muerte puede implicar semanas, meses e incluso años de lenta agonía. En todas las definiciones de una buena muerte, además de que sea repentina,
hay dos características adicionales: ausencia de dolor y ausencia de la conciencia de la muerte. Si estas tres características se cumplen, se dice, y cito como los informantes de María Catedral la definían, como una muerte feliz, una muerte bonita o una muerte guapa. Pero no todas las muertes son iguales. La situación de pérdida y el modo en que sucede repercuten y condicionan las relaciones de los supervivientes. Por ejemplo, la muerte a una edad avanzada o la muerte de un niño desencadenan reacciones muy diversas, ya que mientras el anciano o la anciana completan un ciclo cronológico, cuando alguien muere durante la infancia se le ha arrebatado la vida, lo cual marca un duelo y un luto de madres y padres, atribuyendo a la muerte ser antinatural o injusta. De hecho, está la diferencia entre este concepto de una muerte que se considera natural o no, que en nuestra sociedad, por ejemplo, tenemos palabras para nombrar a los hijos que pierden a sus padres, un huérfano, pero no hay una manera para nombrar a la madre o al padre que pierde a sus hijos. Es tal la no, entre comillas, naturaleza, el no ser una muerte natural. Los estudios desde la psicología, sociología y antropología suelen atender a la pérdida de seres queridos, tanto en su faceta individual como colectiva. Sin embargo, en esta conferencia, y ya voy cerrando esta introducción, en lo que me voy a centrar es en otro tipo de duelo. No voy a hablar del duelo que se siente ante la pérdida de un ser querido, sino qué pasa cuando no necesariamente se conocen a los fallecidos, a las fallecidas, y se establece un tipo de duelo con unas apropiaciones muy concretas de los espacios públicos. Es un tipo de duelo que se podría llamar de segunda generación o un duelo secundario. Y en una época, volviendo a como empezaba, en la que cada vez se consume más dolor ajeno a través de los medios de comunicación, que pero a la vez se intenta disminuir al máximo el dolor propio, incluyendo el producido por la muerte de los seres queridos, en una época en que los rituales de duelo se simplifican y se depositan en manos de profesionales del duelo, a la vez que todo esto está ocurriendo, es justo ahora cuando, en el siglo XXI, cuando asistimos a otros rituales de duelo colectivo, a otras formas de expresarnos como grupo ante heridas sociales como la producida. Voy a hablar sobre los atentados del 11 de marzo, pero también a Angrois. Es decir, no me refiero al duelo directo de los familiares, sino a la de la sociedad en su conjunto. Estos nuevos, vamos a ver la palabra nuevo también para ponerla entre comillas, estos patrones de duelo en espacios públicos que se ejemplifican con una materialidad de ofrendas que nos hacen recordar a otros santuarios, pero que sin embargo son diferentes en su formato, surgen de manera más o menos espontánea, son más o menos efímeros, no hay una institución detrás que los organice y tienen la intención de provocar acciones concretas. ¿Vale? En esta retahíla de términos que he ido mencionando, he recogido las frases para incluir las diferentes formas en las que se hace referencia a estos actos de duelo. Se les suele llamar altares espontáneos, altares efímeros, santuarios espontáneos, efímeros o populares, o memoriales también espontáneos o efímeros. Ejemplos de este duelo en los lugares donde se produce la muerte son algunos memoriales en los que las víctimas son gente anónima, como por ejemplo este de los atentados del 11 de marzo en Madrid de 2004, pero también otros antes los trae a la retina inmediatamente, pues también los atentados del 11 de septiembre de 2001 de Nueva York. Pero también antes, por ejemplo, estos son ofrendas depositadas en las muertes de unos niños en un instituto en Columbine, en Estados Unidos. Las fotos que muestro son todas mías, salvo que ponga, ¿vale?, o también este mismo tipo, digo, los ejemplos que estoy poniendo y que analizamos en un libro de un proyecto un estudio comparado de diferentes estudios de caso. También aquí, por ejemplo, en las protestas ante el G10 en Génova en 2001, la policía mató a uno de los manifestantes y se dio también este mismo tipo de acto de representación pública. O mucho más cercano en el tiempo, aquí tenemos la Plaza del Obradoiro,
después de Angrois. Lo que pasa que fue muy efímero, enseguida lo retiraron después del accidente de tren. La plaza del Obradoiro fue tomada también por este tipo de ofrendas de espacios públicos. Estas son las rejas del Obradoiro. Pongo otros ejemplos aquí de ahí. Y todos esos ejemplos que estoy poniendo tienen en común que las reacciones surgen de forma no institucional. Luego veremos ahí, porque no implica una desacralización, es decir, yo creo que lo sagrado, ese intento sigue estando, pero son sobre todo reacciones donde no hay una institución que sancione el lugar en el que hay que depositar esas ofrendas. Y actualmente, como digo, ya es un patrón, ya se espera que esto suceda. Aunque la historia, paso ahora a trazar brevemente la historia de este tipo de santuarios y la historia de formas de recordar a los difuntos a través de ofrendas efímeras en el lugar donde se produjeron los fallecimientos es muy larga. Los memoriales vinculados, las cruces se marcaban cuando había alguna muerte violenta con flores, pero solían ser los familiares o gente cercana. Lo que es diferente aquí es gente que no conoce de nada a los fallecidos y por eso mencionaba al principio que se puede entender como un duelo de segunda generación, no por ello menos sentido. En las entrevistas, por ejemplo, en los testimonios orales que recogimos para el archivo del duelo, el proyecto que hicimos de los atentados del 11 de marzo, había adolescentes, por ejemplo, que decían que era su primer contacto con la muerte, habían sentido esa pérdida y ese dolor era, bueno, un dolor ante la muerte. Como vuelvo a decir, con estas características los ejemplos son mucho más recientes. ¿Y por qué? Lo veremos luego, porque el componente de los medios de comunicación de masas es importante. Hay ejemplos, hay algunos autores como Kate Turner que dice que la muerte de John Lennon en 1980 fue uno de los primeros lugares donde se marcó el espacio con esta magnitud también, pero sin embargo fue casi mediáticamente un tiempo después, en 1997, cuando la muerte de Lady Di, Lady Diana en el Buckingham Palace, allá desbordó, digamos, la materialidad, la estética, también de ir a los lugares a marcarlos de esta forma. De cualquier forma, da lo mismo que fuera un poco antes o un poco después. Lo que sí que quiero recalcar es que es un fenómeno mediático al que nos referimos y que se ha dado en los últimos 20, 30 años, es decir, es históricamente muy, muy reciente. De hecho, por ejemplo, otro autor como Tony Walter vincula este tipo de fenómeno a sociedades occidentales contemporáneas donde la idea de la individualidad está bien asentada. De hecho, él dice que hay dos características: que haya un sistema democrático, lo podemos definir como queramos, y un sistema de medios de comunicación bien definida. Cuando hicimos este proyecto de diferentes estudios de caso comparado con Peter Jan Margry, que sacamos el libro decidimos llamarlo Memoriales desde las bases, intentamos ver en África, en Asia, si había santuarios de este tipo. Localizamos en América Latina muchos, por ejemplo, cuando una banda de Cromañón, una banda de rock, en un incendio fallecieron ellos y falleció mucha gente en Buenos Aires, ocurrió esto mismo. En Asia, en Indonesia, hay un ejemplo muy interesante porque después de unos atentados en Bali, los turistas iban a hacer ofrendas de este tipo, pero la población local, en su mayor parte budista, interpretaba que había que limpiar la zona y había que hacerlo en los templos, estos santuarios. Entonces, por ahí lo que comentaba antes de las características de este tipo de memoriales. Y voy a entrar directamente en las características. ¿Me avisas 10 minutos antes? Sí, ¿vale? ¿Qué es lo que define o cómo este patrón de toma desbordante de los espacios públicos, qué características comunes tiene? Ya he ido lanzando algunas. El tipo de muerte, no todas las muertes provocan una reacción así.
en sí, aunque son casos muy, muy diversos, y puede parecer una frivolidad comparar Lady Di con los atentados del 11M, pero estamos ante un patrón que comparte muchas cosas comunes. Las motivaciones son diferentes, pero en sí, y es una de las características en las que voy a entrar ahora, son comunes. La muerte es o bien de personas anónimas, que podía haber sido cualquiera podía haber ido en los trenes de Angrois, cualquiera podía haber estado en los trenes de Madrid, o bien gente anónima, o bien personajes muy mediáticos, y ahí que son sentidos especialmente, bueno, pues como importantes también por la ciudadanía en general. Ahí, por ejemplo, y vamos a verlo ahora con la performatividad, también hay un componente de pedir acciones. Luego voy a volver al caso de Lady Di, porque es especialmente importante. La segunda, o sea, la primera es el tipo de muerte. La segunda son lugares no institucionales. Hay autores que se refieren a esto como altares espontáneos. En sí no es que surjan de la nada, porque ya hemos visto que es un patrón ya estandarizado, pero sí lo que se indica es que nadie le dice a la gente, y en ese sentido son espontáneos, de que hay que ir allí. Es decir, no hay una institución que sancione, como puede ser un memorial organizado por un ayuntamiento o un acto en el cementerio o en la iglesia. No hay una institución detrás que diga a los ciudadanos que hay que ir allí a recordar a los fallecidos. Con la mayoría de las muertes, el duelo privado, aunque sean espacios públicos, como puede ser la iglesia, el cementerio o el tanatorio, es suficiente, pero sin embargo, con este tipo de muertes trágicas y repentinas, en las que además se produce una herida social. Me gusta la idea de herida social, lo comento porque surge en las diferentes asociaciones de lo del 11 de marzo. Hay una, bueno, la Asociación de Afectados y Víctimas del Terrorismo, conocida popularmente, hago lo entrecomillado, como la de Pilar Manjón, pero tienen, no solo es Pilar Manjón, sino mucha otra gente, y usan mucho la expresión herida social. Y a la vez el reverso del abrazo social. Ellos hablan, y luego hablaré un poquito más del proyecto que realizamos después de los atentados, que coordiné yo, pero que es un proyecto grupal de mucha gente. Hablan de cómo precisamente proyectos que documenten, que analicen esto, les hicieron entender el abrazo social que recibieron, porque cada persona estaba en su propio duelo, no estaba en estas reacciones sociales. Como digo, con la mayoría de las muertes ese duelo privado, aunque sean espacios públicos, es suficiente, pero sin embargo en este tipo de muertes trágicas donde se ha producido esta herida social, y por lo tanto hay una reacción de un grupo ante un trauma, la forma en la que se construye el duelo varía. Estoy hablando de que no son suficientes esos lugares sancionadores institucionales para marcar el duelo. Estos santuarios improvisados recuerdan a los fallecidos delante de un público indiferenciado que puede participar o no en el acto si así lo eligen. Las estaciones de tren, en el caso de Madrid, o esa barrera al lado de las vías del tren, en el caso de Angrois, se constituyen como espacios abiertos y públicos para expresar ese dolor. Las ofrendas se dejan para los difuntos, pero también para ser leídas, vistas, para que interaccionen los visitantes. Se ponen también objetos personales, o juguetes, o cartas, o un repertorio muy grande, y en general marcan la unión con el hecho. También, por supuesto, con una carga política, como luego veremos, político, mundo espiritual, todos se cruzan todos estos planos. Y como he dicho, se produce un rechazo también a la sacralización oficial. Eso se vio muy bien en Madrid, donde cada intento que había de institucionalizarlos, es decir, de retirarlos y convertirlos en un memorial, era tomado otra vez por estos lugares no oficiales. Vale, la primera característica hemos visto, el tipo de muerte. La segunda es esta no institucionalización de los rituales de duelo. La tercera es la performatividad, y voy a explicar a ver a qué me refiero con esto. Desde lingüística, un acto es performativo
Cuando, por ejemplo, si alguien me pregunta, ¿te apetece luego ir a tal? Sí, sí quiero, tal. Si me estoy casando y me preguntan, ¿quieres a tal? Y digo, sí quiero, las palabras están haciendo una acción. Eso en lingüística es un acto performativo, es decir, implica una acción concreta, no es solo hablar, implica acción. Y lo que hemos visto en este tipo independientemente del lugar, es que el hecho de ir a esos espacios no institucionales a depositar cosas, no es solo el hecho de depositar, sino que se piden acciones. Aunque puedan parecer tan nimias, como en el caso de Lady Di, vuelvo al ejemplo de la petición era, queremos un entierro real para nuestra princesa, porque se negó, no sé si habéis visto la película La Reina o alguien, se negó el hecho de que fuera parte de la realeza por el divorcio. Entonces la reacción tan grande no es solo homenajear, es pedir una acción concreta, y había ahí un acto muy concreto. En el caso de los atentados del 11 de marzo, pues por supuesto también queremos saber. Entonces normalmente hay esta característica de acción, de no solo ir a depositar, y en ese sentido es performativo, en el sentido de pedir acciones. Y por último, la cuarta característica que hemos visto en estas formas de toma del espacio público, parece un mantra, pero es que es importante, es la presencia de los medios de comunicación de masas. Dice el comunicólogo Martín Barbero que no es que seamos seres que viven en una sociedad con medios de comunicación de masas, es que somos seres mediáticos, es el homo mediaticus del que habla Martín Barbero, es decir, para bien o para ni bien ni mal, la realidad es que estamos conformados, y ahora la forma de reproducir este patrón es a través también de medios de comunicación, es decir, si no hubiera medios de comunicación, redes sociales, pues probablemente este patrón de duelo y de toma de estos espacios públicos no existiría. También con cautela, porque por ejemplo cuando lo de Lady Di se hizo un estudio, me parece muy interesante para ver el efecto de los medios de comunicación, porque se decía que los británicos habían cambiado su forma de gestionar el duelo en espacios públicos, que la flema británica del autocontrol, de que no, y que sin embargo las imágenes mediáticas eran de gente desconsolada, desbordada, y lo que se vio en un estudio que hicieron, solo el 10%, o sea, la gente manifestaba que sí que había cambiado la forma de expresión de ese duelo en espacios públicos, en un gran porcentaje, pero sin embargo, o sea, todos consideraban que sí que había cambiado, pero sin embargo, menos del 10% confirmó el haber ido a esos espacios y haber expresado así su duelo. Es decir, lo que intento decir es que estas cosas también hay que tomarlas con cuidado, es decir, no es que la percepción de que había cambiado sí que es mayoritaria, pero luego la realidad es que no había cambiado tanto. Voy a entrar en la última parte, vamos bien de tiempo, ¿no? En la última parte de la charla voy a entrar directamente en el proyecto que realizamos, ¿vale? en Madrid después de los atentados del 11 de marzo. Allí, casi como una antropología de emergencia después de los atentados, y casi por esa necesidad de hacer algo en un momento de crisis o traumático, y también por documentar lo efímero, nos preocupaba mucho. Yo estaba en un grupo de investigación que tratábamos temas de también patrimonios emergentes, como normalmente lo que perdura en la memoria suelen ser lo que aquellas instituciones patrimonializadoras dicen que es lo importante. En este caso estábamos viendo que una documentación muy efímera, muy volátil, pero también que percibíamos como importante, desaparecía y se dejaban solo para las grandes imágenes, otra vez de los medios de comunicación de masas, una parte de la memoria muy sesgada. Y bueno, pues creamos así un grupo para ver cómo se estaban tomando estos espacios públicos, qué estaba ocurriendo, no solo en Atocha.
Recordad, en los atentados hubo 10 bombas en 4 trenes diferentes, no solo en Atocha, sino en la calle Tellez, en Santa Eugenia y en Alcalá de Henares. Entonces, todo lo que es el corredor sur de Madrid, que además es barrios obreros, en el Pozo del Tío Raimundo, el Pozo fue uno de los grandes centros, allí mujeres durante más de 3 meses, digo mujeres porque fueron las que día y noche se rotaban para que esas velas estuvieran encendidas. Unas estructuras de reacción ciudadana diferentes a las que se habían vivido entonces. Esta, por ejemplo, es la estación de Santa Eugenia. Entonces pusimos en marcha un proyecto que en un principio lo que nos interesaba es documentar esa parte más efímera de las reacciones populares que había habido en los atentados. Tanto el graffiti, este es el pozo del tío Raimundo, no sé si conocen esta fue el subterráneo donde estuvo, ya les digo, más de 3 meses estos santuarios improvisados muy vivos. Se documentó el graffiti de las paredes, se documentaron las diferentes reacciones, recibimos documentación fotográfica de otra gente de antropología, historia, estudiantes de diferentes disciplinas, y entonces el fondo era pues sobre todo fotografías, diferentes objetos. El Renfe, en vez de tirar, pasados los 3 meses, en vez de tirar todos esos materiales, nos acercamos a ellos para decirles, por favor, dejadnos documentar, y ahí cambió el proyecto, porque, claro, dijimos, nosotros nos interesa analizar el proceso social que hay detrás, pero la materialidad. Pero bueno, compañeras del CSIC, de la parte de archivos y documentación, nos ayudaron, entonces nos hicimos cargo. La idea de Renfe era tirar todos esos materiales o una parte enterrarla debajo de un memorial que se hizo en la glorieta a la que da el Museo de Antropología en Atocha. En vez de tirarlos y enterrar como unos ejemplos, pues nos lo dejaron documentar. ¿Qué hicimos en el proyecto? Pues fotografiar, digitalizar, y se tienen pues diferentes las ofrendas, y organizar todo ese material. Y una vez ya terminado, el problema fue encontrarle una casa. Claro, nosotros somos una institución de investigación, no podemos acoger todas estas muestras, y era complicado por los conflictos que había entre las diferentes asociaciones de víctimas. Que a propósito, este es prácticamente uno de los pocos proyectos que las diferentes asociaciones todas apoyaron por ese concepto que os comentaba antes de documentar lo efímero que había supuesto ese abrazo social. Pero al final se acordó, porque no querían en aquel momento que fuera el Ayuntamiento de Madrid, no querían que fuera la comunidad, y se decidió de forma consensuada que se alojara en el Archivo Histórico Ferroviario, que es donde están ahora estos fondos. De hecho, por ejemplo, que alguien me comentaba, el monumento que se hizo en la plaza de Atocha, iban a poner los nombres de las víctimas, las asociaciones se negaron a que fueran eso, pero ya no tenían registros y querían poner frases que hubiera dejado la gente allí, no tenían registros, y acudieron aquí para poder tener esas frases que perduraban. Cosas concretas que salieron de aquí. Nos interesaba además que fuera un proyecto que no solo para nuestras líneas de investigación, aunque ahora voy a hablar de ellas, sino que quedara a disposición. Por ejemplo, los fondos de este proyecto lo han usado en el País Vasco para elaborar materiales pedagógicos de educación en la paz, para ver respuestas de niños y niñas, respuestas ante situaciones de crisis como aquí. Y dentro de las líneas que desarrollamos en el grupo de investigación de antropología del CSIC estaba, en la que yo he trabajado, que reacciones de diferentes grupos de procedencias diversas, de cómo expresaban el duelo, a, por ejemplo, Paloma Díaz Mas de literatura,
hizo un estudio impresionante del poder de la palabra, sobre todo poética, en un momento de crisis. Lo que vimos fue un desborde, además en soportes muy efímeros, como manteles que se veían que estaban casi sucios, arrancados como soporte para escribir poemas, expresiones que luego se colgaban a cortinas, a camisetas, y ese vínculo entre oralidad, poesía que rompe géneros, Bruce Springsteen al lado de Manuel Machado, al lado de otro tipo de producciones poéticas, mucha muestra. Por ejemplo, lo he traído solo como ejemplo, se hizo un concierto, esto es dentro de Atocha, la parte de abajo de esa parte circular con columnas, se hizo este concierto. Ese mismo día por la tarde ya estaba cubierto de escritos y en su mayor parte poesía. Voy a pasar esto rápido. Una de las hipótesis de partida es que precisamente el que no haya... No pasa nada. No. Tranquila. Ahora no. Entonces, a Rebeca la contestamos luego. Una de las hipótesis de partida, y va con otra línea de investigación que desarrolló Antonio Cea, experto en iconografía religiosa, es que el uso de estos espacios públicos implicaba una desacralización, es decir, una secularización, y lo que vimos es justo lo contrario. La iconografía religiosa estaba no en las instituciones religiosas, sino en estos espacios públicos, pero muy presente. También textos en árabe dedicados al Islam. A partir de aquí se hizo una tesis doctoral, Virtudes Tellez, sobre las reacciones de los grupos de jóvenes musulmanes en Madrid, que hasta entonces no se habían sentido tan madrileños y que a partir de ahí se agruparon también en asociaciones de jóvenes musulmanes madrileños que habían sentido por primera vez, no somos esos musulmanes, somos otros que somos madrileños y madrileñas, y cómo se afectó también al tejido asociativo. Bueno, yo creo que vamos un poquito justos más de tiempo, ¿no? Así echamos un turno, si quieren preguntar. Un turno de palabras. Vale, solo cierro, por ejemplo, otra parte que yo mire más, es cómo la identificación Estado-Nación a Estado-Nación se produce de forma todos somos Madrid, todos somos ese tren. Lo local puede implicar una identificación total, pero eso mismo al nivel del Estado-Nación no lo encontramos. No encontramos mensajes de todos somos España, sino encontramos muchos mensajes de solidaridad con Ecuador junto a España, Brasil junto a España, México con España, pero no todos somos España. Es decir, esa identificación total se da en el plano de lo local, en el plano de la ciudad, del tren, que también tiene en el plano que implica esto. Vale. Voy a pasar... Esto es para mostrar un poco la magnitud de las muestras, ¿vale? Y ya cierro indicando que precisamente el trauma, el que se vivió, ese dolor, la rabia, la frustración, pero también la solidaridad, la memoria, la necesidad de que no vuelva a pasar, se materializa en un duelo público de forma extraordinaria. Para mí lo interesante de esto es ver qué podemos aprender de nosotros, de nuestra sociedad, a través de estos actos de duelo, qué dicen de cómo somos y cuál es la implicación de los actos de duelo público no oficial, a través de qué mecanismos suceden. Estas son algunas de las preguntas que me gustaría transmitir a través de esta presentación. Como dice el filósofo Reyes Mate, la memoria no es un gesto, sino acción. La memoria tiene un contenido teórico y práctico. Ya desde Adorno se había presentado la memoria como un imperativo categórico. Hay que reorientar el pensamiento y la acción, es decir, recordar para que esta catástrofe no se repita. Y después de un trauma, las narrativas que se van consensuando por diferentes agentes sociales es una parte importante del proceso de superación de este propio trauma. El problema, para mí, desde la antropología, lo que podemos aportar es
cómo, a través de qué mecanismos se establece ese consenso y qué estructuras de poder hacen que se vayan repitiendo unas narrativas y no otras. Pongo un ejemplo. Lo que se dijo, las narrativas consensuadas de los atentados del 11 de marzo se han desdoblado en múltiples versiones y han sido utilizadas por diferentes instrumentalizaciones. Una de las tareas de la antropología es iluminar los procesos de naturalización. Nuestra tarea es en parte ver aquello que se da por hecho, justo eso es lo que nos puede dar herramientas para entenderlo. Y después del 11 de marzo, los discursos dominantes pueden llevar a relacionar los atentados con el enfrentamiento político, las asociaciones de víctimas con el conflicto, una idea que se contradice con las variadas voces de la ciudadanía expresadas en las estaciones, donde palabras como paz, otro mundo es posible, por supuesto a la vez que muchas con todo mensaje contra los políticos, pero esos otros campos semánticos se han silenciado y esos otros campos semánticos son los que predominantemente aparecían en esta documentación tan efímera y tan volátil. Termino ya diciendo que el duelo tiene lugar ante una pérdida, que la mayor pérdida que podemos sufrir una persona es la vida, por lo que el duelo se convierte en la manera social y cultural de enfrentarse con una pérdida significativa. Tal vez estemos viviendo lo que Erika II llama una memorialmanía. Ahora se memorializa absolutamente todo, pero en cualquier caso, las formas de acción social proporcionan un campo de estudio desde donde analizar este encruzamiento de aspectos políticos, mediáticos, espirituales, en los procesos de construcción de la memoria. Ahí lo dejo. Muchas gracias.